Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días para todos. Finalmente ayer, los empadronados en la capital argentina sufragaron. Y otra vez, la noticia es el bajo porcentual de votantes que ha tenido la elección porteña, que no es distinto al mismo bajo porcentaje que se dio en las provincias que ya tuvieron también elecciones parciales. Y esto es la noticia de la jornada. 40 años después de un ejercicio de la democracia, parecería ser que hay una tremenda pereza en la sociedad. Si descomponemos la sociedad en el análisis, que mucha gente que luchó por la democracia ya son adultos mayores que no tienen obligación de ir a votar, y si contamos a los jóvenes desprovistos de un interés en la política porque nada lo atrapó ni lo atrajo de ese sector, vamos a encontrarnos entonces que el promedio de los que fueron a votar es digno de analizarse en un tiempo y en un futuro. Pero vayamos a algo que es muy grave. La baja voluntad de ejercer el derecho ciudadano va dando, 40 años después, una demostración que el ciclo se va agotando, que llegó el cansancio, llegó a abrumarse a la sociedad, pero que no aparecen los referentes que puedan tener un atractivo como para que la voluntad popular se exprese en la mayoría de los que están empadronados. Cuando la mitad de los empadronados no votan, es un síntoma de descomposición democrático, es un síntoma de que no hay un atractivo que provoque ni que produzca una atracción más allá de que es una obligación ciudadana. Esto es lo primero que tenemos que saber leer en todos los comicios que se vienen realizando en las provincias y ahora en la capital del país. Lo segundo, que primero nadie imaginaba en el gobierno actual del macrismo que el PRO iba a perder, y el PRO perdió. Por primera vez en 20 años el PRO pierde en la capital. ¿Y quién le gana? Le gana el otro sector que sale a discutir el voto de centro-derecha, que es el sector que representa hoy Milei. Y entonces el vocero presidencial, que no demostró ninguna condición política, que nunca se preocupó por un barrio, que nunca caminó la ciudad para proponer ninguna solución, aparece como el candidato más votado simplemente porque dijo yo soy Milei. Y entonces la lectura que hay que hacer es que el porteño sigue teniendo el pensamiento de la ultraderecha que permitió durante muchísimos años que los radicales ganaran la capital, después que ganara el PRO, ahora que gane la Libertad Avanza, pero nunca que ganen ni el peronismo, ni la izquierda, ni el progresismo, porque en definitiva el voto mayoritario de la capital ha sido siempre de ese pensamiento. Dicho esto, y ubicados entonces en este análisis que ni Perón podía ganar en capital, hubo que modificar circunscripciones para poder tener un triunfo en la ciudad, tenemos que ubicarnos entonces en si es buena o mala la elección de cada uno de los sectores. Y lo primero que sale como lectura es el fracaso del oficialismo, que es el PRO, en la capital, y el triunfo de la Libertad Avanza, que no es oficialismo, sino que es uno de los opositores y que es oficialismo nacional. Y por lo tanto, como el voto porteño está muy influenciado por las cosas del país, muchos creen que la Argentina termina en la General Paz, entonces, a partir de allí, la influencia de una prensa constante y permanente que expone virtudes del desastre del cachivache y que lo ponen como una gran virtud nacional, ese contagio psicológico hizo que la derecha se mude del voto que tenía, yo diría que más que la derecha es el centro-liberalismo, que el liberalismo se mude del voto que le había dado el macrismo a la Libertad Avanza, que es un liberalismo más fresco, más nuevo y que además está haciendo cosas que Macri prometió y no lo hacía.
Es decir, Milei fue a fondo con las mismas ideas que tienen los que alguna vez votaron a Mauricio Macri en la ciudad y en la nación. Dicho esto, y hecha esta lectura, nos tenemos que dar cuenta entonces que no ha variado casi nada el porteño empadronado, que ha votado constante y permanentemente cosas diversas al populismo. Nunca estuvo de acuerdo ni con el peronismo, ni con la izquierda, no, nunca le dio ese voto. Y cuando le dio el voto al alfonsinismo, también había una discusión entre un sector más de la izquierda del radicalismo con un sector más de la derecha, pero en definitiva siempre pasó lo que estamos comentando. Con esto, que se tiene entonces una lectura de cómo vota ya no el porteño, el empadronado en la capital, porque mucha gente que nació en la provincia y que vive en la ciudad está empadronada por cambio de domicilio en la ciudad. Así que hay que decir que el empadronado de la capital finalmente termina siendo realidad aquello de que cuando más cerca del gorilaje se está, más cerca de ganar una elección parece exponerse. Y como salió a decir Adorni que era Milei, dijeron, vamos por aquí, y le dieron el respaldo. Y por lo tanto, la noticia es, primero, que votaron muy pocos, y segundo, que perdió el PRO, o sea, perdió el oficialismo de la ciudad, que no pasó en ningún lado. En todas las provincias ganaron los oficialismos. Aquí en la capital se dio ayer la noticia de que perdió el oficialismo. Lo otro que tenemos que entender y saber leer es qué va a pasar después de este cachetazo con Macri. Porque Macri tiene dos lecturas para hacer. O se fusiona con Milei, o Milei le chupa de a uno los dirigentes, la estructura, los votos y el partido. Porque finalmente el sector quiere ser triunfador. Y si Macri no le da el triunfo y se lo da a Milei, no tienen ningún problema, se cambian la camiseta de Boca por la de River, pero siempre se quedan dentro del mismo campeonato. Es decir, no tienen inconvenientes de pegar un salto de un lado al otro, porque para ellos el asunto es no irse para el otro lado. Y por lo tanto, lo que pasó ayer en la capital argentina hay que leerlo de esta manera. Por primera vez de todas las elecciones parciales que se vienen haciendo, perdió un oficialismo, el de Macri, el de Jorge Macri y el de Mauricio Macri. O sea, perdió el PRO. Hacía 20 años que el PRO no perdía una elección y la perdió. Lo segundo que hay que ver, que un simple vocero que todos los días salió en todos los medios del país y que deja mucho que desear en su papel de vocero, porque no es periodista, es un economista, fue elegido porque el sector más ultricante, más antiperonista, más antipopular, más anti-cambio de ese sector, dijo, no nos garantiza nadie lo de Macri, porque por ahí destiñen algunos que están más cerca del populismo, y entonces vayámonos directamente a lo que está en contra. ¿Y quién es? Milei. ¿Y quién es el de Milei? Adorni, que es su vocero, el hombre de confianza. Vamos con él. Y lo hicieron ganar. Y Adorni ganó la elección, entonces, y esto es el título personal, pero hizo la campaña, y esto es lo más importante para leer, diciendo, yo soy Milei. Es decir, ganó Milei la capital argentina porque así piensa la mayoría de los porteños y porque así va a ocurrir también en las próximas elecciones, seguramente nacionales, cuando se tenga que elegir los legisladores. Dicho todo esto, y frente a esta situación y a esta realidad, veremos cómo se recompone la legislatura, cómo terminan finalmente, cuando se haga el recuento final, los porcentajes y promedios de cuánto pone cada uno, pero lo que no va a cambiar seguramente es el oficialismo de Jorge Macri, pero ahora es peligroso lo que está pasando porque por primera vez el PRO pierde una elección en 20 años. Y esa elección que perdió el PRO la ganó alguien que es más derecha que el PRO. La Libertad Avanza. Ganó Adorni en la capital argentina. Ganó el vocero presidencial. Ganó Milei.